Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema de ecología que nos puede presentar en la comunidad como población, como individuo y el impacto que podemos generar al medio ambiente. Me presento, mi nombre inicio es Sucumpa. Eh, Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Liliana Campos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Anaís Fabiola Okafurunoa. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Hasumi Morales Cano. Bien, en el tema de hoy, en este proyecto de investigación y avance de nuestro portafolio, vamos a analizar y describir nuestras huellas ecológicas que hemos registrado, el conjunto de datos que hemos logrado obtener mediante algunas encuestas. Como principales puntos vamos a explicar las cantidades que hemos producido o consumido de los recursos de nuestro territorio, de nuestro país, como bien podría ser los recursos naturales, ¿no? El impacto que generamos al momento de consumir estos recursos y lo que podemos generar como residuos, las causas y motivos de estos impactos que podrían generar, las consecuencias y efectos también que generan estas actividades, como también un punto adicional, las conclusiones y reflexiones que podemos indagar y proponer de estas actividades. Como principal tema vamos a hablar sobre las huellas hídricas. ¿Qué son las huellas hídricas? Pues consiste en el registro de datos y valores que nos arroja el consumo de este líquido, este mineral que genera vida, como bien debería ser el agua. Eh, este consumo en un lapso de tiempo está registrado en estas huellas hídricas, lo que podemos generar al mes, en la semana o al año, de manera individual. A ver, de mi parte, según el test que realicé, mi huella hídrica es aproximadamente entre, como podemos ver en la imagen, de 5.600, 5.469.19 litros al mes, lo que vendría a ser todas las actividades que realizo, como bien vendría a ser el agua que uso para lavarme los dientes, la comida que consumo, bañarme, el agua que ingiero a diario para hidratarme, ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que también podría representarse como que uso alrededor de 182 botellas de agua al día, lo que, bueno, de mi parte se podría considerar algo promedio para una persona. En la huella hídrica, en caso de las preguntas que realicé, fueron que realicé un consumo de 6.068.11 litros de agua al mes, que son entre actividades cotidianas como tomar duchas, preparación de alimentos, lavado de ropa, entre otras, siendo un consumo de 202 litros al día. Bueno, en mi caso, la huella hídrica me dio como resultado 4.228.05999 litros al mes. Esto después de haber respondido a las preguntas que implicaban que dé a conocer el uso de agua que realizo de manera diaria en mi vida cotidiana. Esto viene desde las actividades de limpieza, actividades de alimentación, todas aquellas actividades que implican que yo haga uso del agua, ¿no? Mi resultado fue también que lo que yo uso al mes da como resultado un uso de 141 botellas de agua al día. Esto considero que es importante conocer esto para poder fomentar el ahorro de agua y también tener en consideración que el agua es vital y debe ser ahorrada en su mayoría posible. Bueno, en mi consumo se presenta que utilicé un total de 14.730.44 litros al mes, lo cual es algo preocupante comparada a la cantidad que te dicen mis compañeras.
Y algo que este se debería mayormente al uso de lavadora, que es lo que más utilizo en mi vida diaria. Y al parecer utilizo 491 botellas de agua al día. Lo que debería hacer para tratar de disminuir esto sería tratar de utilizar la lavadora menos o tratar de tener un poco más de cuidado al uso del agua. Consiste esta huella de carbono? Pues vendría a ser el resultado de las cantidades de gases de efecto invernadero que podemos emitir a la atmósfera en un curso de tiempo diverso por las distintas actividades, como al igual sucede con la huella hídrica. En este caso no se evalúan los consumos de agua o las derivaciones que nos arroja. En este caso vendría a ser a los desechos que producimos o también a los tipos de recursos y implementos que utilizamos, como bien vendría a ser en mi caso, que a mí la encuesta que realicé me arroja con un 3.4 toneladas de CO2 emitidos por año. Esto vendría a ser básicamente al uso de celulares, el consumo de ropa, que bueno, por ocasiones puedo botar, ¿no? También mis desechos que, que tiro a la basura, como bien vendría a ser la comida, como también el uso del transporte para movilizarme a ya sea a universidad, trabajo y entre otras cosas. En mi huella de carbono registra que desde la construcción de mi casa representa posiblemente una reducción de 15 a 30% en el promedio, ¿no? De producción de CO2. También que en mi casa, como no hay calefacción o aire acondicionado, nos da un porcentaje menor, lo que nos ayuda a mantener el ambiente limpio y libre de este consumo y producción de estos gases. Y un adicional es que en mi familia priorizamos reducir el consumo de energía. La luz que producimos no es tan elevada comparado con algunos de nuestros vecinos y eso nos da un 2% según la encuesta de cuidado en este aspecto. Según la encuesta y el registro realizado en mi huella de carbono, uso un 4.3 toneladas de CO2 al año en actividades de energía eléctrica, consumo de ropa, diferentes actividades. La encuesta me salió que en la construcción de mi casa se realizó un 15 y 30% menor de consumo de energía a la del promedio. Y con respecto a la calefacción se ahorra un 80%, porque también, como mencionó mi compañero, yo no cuento con calefacción, ni con aire acondicionado, ni con ninguna de esas cosas. Y en mi casa, con la intención de la reducción del consumo, ah, ahorramos un 20% de energía a lo que generalmente ahorran las personas. Bueno, en mi caso, mi resultado dio que hago un uso de 5 toneladas de CO2 por año, lo cual me dio como del clima. Esto resulta negativo porque considero que podría ahorrar el uso de recursos para reducir esta cantidad de CO2, ¿no? Esto lo gasto mayormente en lo que es la movilidad y la energía eléctrica. Considero que para poder cambiar eso tengo que tomar acciones y las sugerencias que me dio es reducir el consumo de carnes, cambiar la energía o la tipo de electricidad que uso por uno que sea más amigable con el clima. Además que también me sugirió hacer uso de una movilidad compartida de manera más frecuente para poder disminuir esta emisión de CO2 por año. Bueno, el resultado que votó en mi test es de 4.4 toneladas de CO2. Para minimizar su uso debería por lo menos
reducir el uso del auto, o bueno, por lo menos utilizar un medio que me haga disminuirlo. También la calefacción, que también debería reducir un poco su uso, aunque no ha influido tanto. Bien, pasamos a la huella ecológica, que vendría a ser la reunión de todos los datos en generales, comprendidos en hectáreas consumidas o eh, eh, distribuidas o los recursos de estas tierras que son recogidas, ¿no? ¿Cómo bien podría ser la construcción de una vivienda o la comida que consumimos diariamente, como también el medio de transporte que utilizamos? Bien, en esta ocasión mi huella ecológica comprende diferentes tipos, pues que tengo entre a 0,6 consumo de hectáreas referidas a tierra edificada, que vendría a ser mi hogar, productos del bosque, que vendría a ser los implementos y atributos que tengo en mi hogar y los que utilizo, como bien podría ser las mesas, sillas, cuadernos, lapiceros, entre otras cosas utilitarias para mi estudio en general. Eh, Tierras de cultivo vendrían a ser los valores que se registran por mi consumo de alimento, como bien vendría a ser frutas, verduras y entre algunos otros plantas medicinales para algunas bebidas energéticas, se podría decir. Tierras de cultivo representan el 0,6 de hectáreas generales globales, y el otro vendría a ser tierras de pastoreo, que vendría a ser las caminatas que hago, el medio de transporte que recorro, la contaminación leve que produzco. Zona de pesca vendría a ser el consumo que tengo sobre este mismo, ¿no? El consumo de agua también se podría referir a pero mayormente por la cantidad de peces y carnes de este tipo. Y la huella de carbono, que como bien podemos ver es de 5,7, que registra mi huella de carbono con un 52%, que vendría a ser un aproximado de 4,6, que vendría a estar dentro de lo que mencioné anteriormente, que está a la par, se podría decir, coherente con los valores que arrojan. Y bien, eso vendría a ser toda mi huella ecológica de mi parte. En los resultados registrados que han sido evaluados mediante las preguntas que nos da para poder obtener los resultados, es que hago un consumo de tierras edificadas con un 0,3 de hectáreas, productos del bosque con un 0,8, tierras de cultivos con 1,6 hectáreas, tierras de pastoreo con 0,2 hectáreas, zona de pesca con 0,2 hectáreas y con relación a la huella de carbono unas 4,1 hectáreas, que está a la par con los resultados de la huella de carbono, que era 4,3, y dando como resultado un total de 7,1 hectáreas globales en el registro de la huella ecológica. Y también que nos da un estimado de 4,3 planetas Tierra que se necesitarían para vivir con los valores que muestra. Bueno, en mi huella ecológica, el registro evaluado que me sale de las hectáreas da como resultado que las tierras edificadas representan un 0,3 hectáreas, los productos del bosque representan 0,8 hectáreas, la tierra de cultivos 1,5 hectáreas, las tierras de pastoreo 0,1 hectáreas, las zonas de pesca 0,1 hectáreas y con relación a la huella de carbono da como resultado 3,3 hectáreas. Esto da como resultado general 6 hectáreas globales en el registro de mi huella ecológica. Además, hay una suposición que si todos vivieran como yo, se requeriría de 3,7 planetas Tierra. Bueno, en el resultado de mi test arroja de que mi huella ecológica es de un 4,5 hectáreas globales, la huella de carbono es un 7,4 y la huella de carbono en total sería uno de 57. Las
número de tierras que deberían utilizarse para que yo pueda habitar serían de 2,5. Bueno, yo voy a hablar sobre las prácticas ecoeficientes en la contaminación del aire. La coeficiencia consiste en reducir el daño ecológico y al mismo tiempo maximizar eficiencia, es decir, producir más con menos. Para eso implica que conozcamos en sí qué es la contaminación del aire. Esta abarca un tipo de contaminación que fomenta el calentamiento global y daña la capa de ozono. Esta se produce principalmente por la emisión de gases contaminantes, como son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los hidrocarburos, entre otros. Para poder reducir la contaminación del aire, considero que es importante primero concientizar a la gente respecto a eso, es decir, saber por qué se necesita disminuir la contaminación del aire, qué consecuencias negativas estas producen y lo importante que es fomentar las prácticas ecoeficientes. A continuación, voy a dar a conocer algunas prácticas que considero relevantes para reducir la contaminación del aire y fomentar las prácticas ecoeficientes. Como primera práctica, he considerado la reducción de automóviles. Sabemos que desplazarnos es algo esencial de nuestro día a día, ya que muchos se encuentran lejos de sus centros de trabajo o de estudio. Al ser esto algo importante en nuestro día a día, mayormente las personas buscan su comodidad, por eso compran su propio auto, pero esto genera mayor emisión de CO2, lo cual perjudica al ambiente. Entonces, considero que para reducir eso se debe fomentar lo que es la movilidad sostenible o la movilidad compartida, es decir, que más personas compartan su vehículo para reducir el uso de estos mismos. Otra opción que he considerado es fomentar los hábitos de reciclaje. Si bien es cierto, se habla de eso, pero no se aplica mucho de repente con mayor énfasis. Considero que se tiene que enseñar a las personas por qué reciclar, por qué es importante reciclar y cómo realizar el reciclaje, para que ellos puedan practicarlo de forma diaria en su día a día. Además que también se debe producir este, una reducción de la quema de desechos sólidos, ya que estos, al ser quemados, generan un humo que daña el aire. Entre las otras prácticas que más quiero enfatizar es el uso de movilidad compartida, ya que sabemos que nosotros al desplazarnos necesitamos sí o sí ese uso de repente porque mayormente la distancia de repente nos resulta lejos. Como práctica considero que sería fomentar el uso de otros tipos de vehículos que no impliquen que tengan un motor o que emitan CO2. Como se puede ver en las imágenes, se podría hacer uso de una bicicleta de repente o también se podría caminar. Esto no solo favorecería el medio ambiente, sino también en nuestra salud, pues estaríamos ejercitándonos. Además de eso, también quiero enfatizar en el reciclaje de los desechos sólidos. En la contaminación del agua, primero necesitamos conocer y saber qué medidas primordiales se pueden tomar para que se evite la contaminación excesiva del agua, ya que es una fuente primordial de vida. Y para esto la ecoeficiencia nos permite tratar este aspecto a medida de actividades, labores y prácticas para disminuir el impacto ambiental. Como recomendaciones para prevenir la excesiva contaminación, sería primero dentro de casa, como tomar duchas breves y mientras te enjabonas o te echas el champú, cerrar la llave. También cuando te lavas los dientes, para el uso de la lavadora, la agua que sobra o bota la lavadora, podríamos usarlas para diferentes actividades, así como cuando lavas el coche, no usar excesiva agua. Y también sería usar productos amigables con el planeta, como uso de productos de limpieza biodegradables para limpieza general de la casa, los platos y la ropa. Y también instalar dispensadores para el ahorro del agua de la ducha, inodoro y del lavado. El que más quiero enfatizar es evitar arrojar residuos contaminantes a los ríos, lagunas, mares y entre otras. Es que las personas al
Un ejemplo, al visitar las playas, llevan objetos que terminan de una u otra manera dentro del mar, cosa que no debería de ser, porque los pescados, el ecosistema que vive dentro del mar se ve gravemente afectado, así como también en el hogar, el uso de cloros, al final todo eso termina regresando al mar y también afecta a los diferentes ecosistemas. Así que con campañas, con un uso consciente, porque sin agua no somos nada. Debemos tratar de mejorar esos aspectos. Y pasamos a la contaminación de suelo. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto a este tema? ¿Qué prácticas eficientes podemos proponer para mejorar este aspecto? Proponer pues que se ve mucho la acumulación de basura en diversos terrenos, lo cual hace que en sí la propia tierra se pudra y pueda generar toxinas que van acompañadas con la contaminación del aire. Esto mismo se debe a que las personas no son conscientes del impacto que puede generar en los parques o en las propias personas, que son las que viven o residen ahí. También podemos evidenciar la tabla de medida de estos ambientes, como bien vendría a ser la tabla de árboles o la deforestación de diversas zonas. Una práctica podría ser, como ya lo mencionaron, pues en este caso impactaría más el reciclaje o el uso de las tres R's, ¿no? La práctica de coeficiente que más quiero enfatizar o tomarle más importancia es en la reforestación. La planta de árboles, de verduras, frutas o árboles en zonas que han sido contaminadas y alteradas. Esta reforestación es importante porque no solo apoya la contaminación del aire con reducción del CO2, sino que también sirve como principal fuente para el- la distribución de minerales que hay en el suelo, en la tierra. ¿Y por qué medio se podría realizar estas actividades? Pues esta práctica se pondría primero como plan de acción. La conciencia en los colegios. ¿Por qué en los colegios? Pues porque es el principal motivo de contaminación, porque ya que algunos niños jóvenes no son conscientes de estos impactos o de estas consecuencias que puede generar a futuro la contaminación excesiva de esto, del terreno por donde se distribuyen. Luego vendría a ser las compensaciones que podría dar el gobierno o incentivos que puede generar alguna ley del Congreso o ministros que están a cargo, ¿no? De nuestro país en general, ya que el Perú es un país mega diverso con respecto a esto, posee 31 de los 64 ecosistemas que debemos prever, y por eso mismo la reforestación es un tema que se ha hablado mucho con respecto a la recuperación de estos ecosistemas, lo cual es una práctica que podría emplearse para cualquier tipo de familia, para cualquier persona que le interese el cuidado del medio ambiente. Finalmente, terminamos con la presentación con algunas conclusiones y reflexiones. Entre las principales conclusiones está que las huellas ecológicas muestreadas son un reflejo del consumo de promedio de la gente y que se puede llegar a consumir con respeto a sus necesidades cotidianas, de tal manera que contribuye a los recursos naturales como el desecho de algunos productos ya que no tienen efecto en ellos. Otra de las conclusiones sería que las prácticas mencionadas son necesarias para una mayor perseveración en la reducción de un cambio climático dentro de nuestro ecosistema al que pertenezcamos. La manera de utilizarlas dependerán de cada persona interesada y que pueda rescatar lo productivo y los valores que generan al cuidado del medio ambiente. Otra sería que la contaminación del agua, suelo y aire son los elementos más impactados y en constante cambio por la inserción de diversos procesos y desechos que las poblaciones efectúan dentro del ecosistema, siendo estas diversas en cada individuo. Y la última sería que la ecoeficiencia es una virtud que nos permite buscar maneras de cuidar el medio ambiente,
sabiendo que este es constante degrado en cualquier medio y es importante estas deficiencias como la población que usa los recursos naturales y debemos proteger de estos. Bien, podemos llegar a un acuerdo en general que las prácticas ecoeficientes son primordiales, ¿no? Para el cuidado del medio ambiente y para el resguardo de nuestro ecosistema. Eso es todo de parte de nosotros y los datos que nos han arrojado. Muchas gracias a todos.